Querido Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, autoridades, amigos, amigas, la verdad es que este es un acto importante para el Instituto Cervantes. El anuario del Instituto Cervantes, que hoy se presenta, El Español en el Mundo 2025, es la principal publicación académica del Instituto, en la que cada año el Cervantes actualiza los datos principales sobre la lengua española en el mundo. Este proyecto se dirige desde el área académica y le doy las gracias y felicito a todo el equipo del área académica y se lleva a cabo por parte de la unidad de hispanismo. El anuario del Instituto Cervantes nació en 1998 y ha cumplido ya 28 años de trayectoria. Como muchos de ustedes conocen, esta publicación se ha ocupado año tras año de ir dibujando una imagen multifacética de la presencia internacional de la lengua y la cultura española. Ya desde 1998 preocupaba en el Instituto Cervantes ofrecer una actualización de la demografía de la lengua española en el mapa mundial, así como el peso del español y de la cultura en español en el ámbito de los horizontes internacionales, también en el ámbito de la ciencia, la traducción, los organismos internacionales o las industrias de la lengua. Si comparamos aquel primer anuario con el que presentamos hoy, vemos que algunas inquietudes de hace 28 años siguen vigentes a día de hoy en nuestras sociedades hispánicas y, por lo tanto, son motivos de análisis y reflexión en el ámbito del Instituto Cervantes. Pero en 2025, y me gusta decirlo, hay también nuevas preocupaciones en el horizonte. En el mundo en el que vivimos suscita inquietud el poder reflexionar sobre las situaciones que marcan nuestra realidad y que se abren a nuevos debates en los que queremos tener una participación muy activa. Por ejemplo, ¿puede una lengua como el español ser vehículo privilegiado para la expresión de valores democráticos? Porque plantearse la democracia hoy en el horizonte internacional y desde España tiene mucho sentido. En este anuario queremos reivindicar los valores democráticos implícitos en nuestra historia y en nuestro presente, es decir, implícitos en las preocupaciones de nuestra lengua, precisamente en un mundo polarizado en el que vivimos y en el que las sociedades occidentales sufren la crispación del debate público. Las colaboraciones del anuario abordan distintos perfiles de esta situación, como la importancia de la incorporación de los valores democráticos de igualdad, inclusión y no discriminación, o la defensa del derecho a entender de la ciudadanía frente al oscurantista que utilizan con frecuencia las administraciones públicas. En el Instituto Cervantes, por ejemplo, nos gusta defender el lenguaje claro, pero advirtiendo que la apuesta por el lenguaje claro no es la apuesta por tratar al público como si fueran tontos y utilizando un lenguaje para engañar a analfabetos y a tontos. No, significa un lenguaje transparente, capaz de entender todo lo que cabe en las palabras y en la comunicación. Y nos preguntamos, ¿son los hablantes de herencia del español un capital cultural en vía de extinción? Este año abordamos, como todos, el estudio de esos hispanos que viven en países europeos o en los Estados Unidos y que afrontan una realidad durísima. El español que han aprendido en sus hogares, que les ha transmitido su familia, no está valorado en algunas sociedades en las que residen y por vergüenza, por afán de adaptación o por falta de apoyo educativo, acabarán perdiéndolo si no ponemos remedio. Es el remedio que busca el trabajo del Instituto Cervantes ante una cruda realidad que una y otra vez intenta interferir la demanda cada vez mayor por aprender español como lengua extranjera, una demanda en la que participan millones de jóvenes de esos mismos países
donde residen los hispanos de segunda y tercera generación. Una paradoja a la que nuestras instituciones deben poner remedio. De todo esto trata el libro que hoy presentamos, pero también de cómo es la salud de nuestra lengua en 2025, qué lugar ocupamos en los rankings internacionales y en los sistemas educativos de medio mundo. Estudiamos su valor económico tras la irrupción de las políticas de censura cultural por parte del gobierno de Donald Trump o la llegada de la inteligencia artificial al ámbito de los idiomas y de la comunicación. Y revelamos qué lugar ocupa el español en el ámbito de la diplomacia internacional. Un análisis detallado a cargo del ministro de Asuntos Exteriores que colabora en nuestro anuario y al que quiero darle las gracias. Hoy nos complace saber que el anuario del Instituto Cervantes se ha convertido en un ámbito de referencia fundamental para el hispanismo y que sus estudios tienen que ver con el trabajo internacional de los hispanistas, constituyéndose en una obra fundamental sobre la demolingüística hispanohablante que aborda periódicamente diferentes análisis sobre la demanda y la oferta de la enseñanza del español como lengua extranjera en el mundo, que presenta los recursos y principales fuentes de consulta para investigadores del ámbito de los estudios hispánicos y que recoge las propuestas de hispanistas e investigadores en muchas otras materias de especialidad, todas ellas relacionadas con el amplísimo campo que engloban los estudios del español en el mundo y en su difusión cultural. Yo quiero darle las gracias a todos los estudiosos, los especialistas de prestigio que colaboran con este anuario 2025 del Instituto Cervantes, un anuario que quiere plasmar la apuesta del Instituto Cervantes como institución de Estado en la defensa de los valores democráticos en un mundo que vive procesos de deterioro que podemos ver todos los días en las noticias y en las preocupaciones de la ciudadanía. Por eso quiero darle especialmente las gracias a nuestro ministro, a José Manuel Álvarez. Tenía una agenda muy complicada, le costaba trabajo venir, pero ha hecho un esfuerzo para estar aquí con nosotros, aunque tendrá que irse después a cumplir con otros compromisos del Ministerio. Pero quiero darle a él la palabra para que nos honre con su participación y después pues dejaremos que el director académico Álvaro García Santa Cecilia les detalle los artículos y los autores que componen esta publicación y el objetivo primordial que perseguimos al planificar nuestros objetivos. Muchísimas gracias y, ministro, tiene la palabra. Querido director del Instituto Cervantes, querido Luis, ponentes, autoras, autores, amigos, amigas, comprender la realidad del español, que es una lengua global que compartimos más de 600 millones de personas en el mundo, es una tarea amplia y compleja. Y por ello, este anuario resulta especialmente valioso. No es solo una radiografía precisa, sino que también es una herramienta de diagnóstico que nos ayuda a definir estrategias para favorecer la proyección internacional del español. Y por eso, a todas y a todos los que habéis participado, gracias por vuestro trabajo. Es para mí importante estar hoy aquí, un año más, en la presentación del Anuario del Español del Instituto Cervantes, que es una publicación claramente indispensable que nos reúne anualmente para conocer el estado de nuestra lengua común. Por eso quiero agradecer muy sinceramente al Instituto Cervantes y felicitar a todos los autores que han participado en esta nueva edición
por ese trabajo excelente de investigación que hoy tenemos por fin en nuestras manos. Este es un momento complejo, y en un momento tan complejo como el actual, donde el diálogo es más necesario que nunca para el entendimiento internacional, el español sigue siendo nuestra mejor herramienta de diplomacia y de cooperación. Es un idioma que construye claramente comunidad y precisamente en este momento esos lazos de cercanía y de confianza, esa misma idea de comunidad que nos une, toma mayor relevancia que nunca. Es un valor diferencial que debemos de cuidar y de fortalecer. El español es, sin duda, una de las grandes lenguas globales y sigue creciendo año a año en número de hablantes. Los datos de esta nueva edición del anuario nos dicen que somos ya 520 millones de habitantes nativos, 20 millones más que hace un año. Y cada vez más quieren aprenderlo, cada vez más lo hablan. Y que los hispanohablantes seamos cada vez más es una extraordinaria noticia, también una gran responsabilidad, la de seguir cuidando, impulsando, trabajando, como hace el Instituto Cervantes, para que nuestra lengua continúe creciendo mundialmente y siendo todavía más global. Y este anuario nos pone sobre la pista de retos y desafíos de una lengua que no es solo una lengua de cultura, sino que también tiene un enorme valor político, geoestratégico y económico. Lo que verdaderamente distingue al español, además de, por supuesto, ese increíble número de hablantes, es esa vocación que tiene nuestro idioma común de diálogo, de diversidad interna, su capacidad de unirnos sin uniformar ni, por supuesto, imponer. Es un idioma que se enriquece día a día, y eso desde hace más de 10 siglos, con las aportaciones de todos los que lo hablamos, de nuestras sociedades plurales, de nuestras sociedades mestizas, que aportan siempre, cada día, un valor añadido. Somos una lengua rica en acentos que además todos sentimos como propios, como nuestros, porque nos hermanan. En el español conviven los acentos de América y de Europa, las palabras heredadas del árabe, del nahuatl, del quechua, del guaraní, por citar solo algunos muy importantes. En nuestro idioma, en el español, resuenan siglos de historia compartida. También suena el impulso de un futuro común. Es una lengua que se ha hecho fuerte desde la diferencia y la inclusión y que precisamente por ello constituye una de las más genuinas expresiones de los valores democráticos. Por eso resulta tan oportuno que gran parte de este anuario este año esté dedicado al español como expresión precisamente de los valores democráticos. Porque una lengua es mucho más que un código de signos que nos permiten comunicarnos. También es un formidable vehículo para trasladar valores. Las lenguas deben ser siempre, y así lo entendemos desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, motivos de unión y nunca de discordia. Deben acercar y no separar, y esto es precisamente lo que ha conseguido el español, una lengua inclusiva que supone un canal para trasladar mensajes de paz, de cohesión, de respeto a los derechos humanos, y eso a través de su rico léxico cohesiona nuestros sistemas democráticos. Una lengua jamás puede convertirse en un arma arrojadiza, en motivo de confrontación, todo lo contrario. Citando a nuestro personaje literario más universal, debe servir como desfacedor de agravios y sinrazones. Y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, estamos profundamente identificados con esta misión. Promover el español en el mundo, como hace el Instituto Cervantes, con tanta excelencia, por cierto, es una tarea cultural de primer orden. Es también una acción social, política y económica, porque a través de nuestras lenguas, el español, por supuesto, pero también el catalán, el euskera y el galego, España y el conjunto del mundo hispanohablante proyectamos permanentemente un mensaje de entendimiento, de cooperación, de respeto.
Por ello vamos a seguir avanzando sin ninguna duda en la extensión del español en el mundo y en todos los ámbitos. Y vamos a seguir trabajando, como estamos haciendo, sin pausa, para que nuestras lenguas oficiales tengan todo el reconocimiento que merecen, empezando por la oficialidad en la Unión Europea. Y con ese mismo objetivo de fortalecer la presencia del español en el mundo, creé una unidad específica. Fue, de hecho, una de las primeras decisiones que tomé como ministro de Asuntos Exteriores al recuperar la Secretaría de Estado para Iberoamérica, la Dirección General del Español en el Mundo, para que coordine, para que cohesione, para que planifique la estrategia en el exterior de nuestra lengua, en una acción transversal en la que queremos integrar a todos los agentes nacionales implicados en la enseñanza y el conocimiento del español a nivel internacional. Por eso también la promoción del español es una de las grandes prioridades de la estrategia de acción exterior que presentábamos hace muy poco para los años 2025-2028. Y vosotros y vosotras, el Instituto Cervantes, sois nuestro buque insignia, nuestra mejor embajada cultural en tantos países a lo largo del mundo. Porque en esta apasionante tarea de promocionar nuestra lengua, nadie sobra y todos aportáis. Cuando defendemos el español, defendemos también un modelo de convivencia basado en la palabra y no en el imperativo, en la escucha y no en la exclusión, una defensa colectiva y multilateral, pero que exige que el acceso a la lengua y a todas sus manifestaciones llegue a todos y a todas. Nuestras democracias, seguro que son imperfectas si no avanzamos en cuestiones tan elementales como el lenguaje claro, la ruptura de brechas tecnológicas y digitales, la accesibilidad y la comprensibilidad de los textos que nos permiten relacionarnos con las administraciones, o algo fundamental en estos momentos, la eliminación de los discursos del odio, una de las mayores amenazas a nuestras democracias hoy en día. La tarea es compleja, pero todos yo creo que somos conscientes de la importancia histórica de abordar estos retos, porque la lengua es también una fuente de derechos. Precisamente en este anuario contamos con artículos muy interesantes que profundizan en estas cuestiones de tanta relevancia. Vamos a seguir ejerciendo nuestra acción diplomática para que el español incremente su peso en los organismos internacionales y en los tribunales internacionales de justicia, como llevamos años haciendo. Una acción para la que queremos sumar voluntades, y es por eso que hemos firmado con 13 países hermanos de Latinoamérica otros tantos memorandos de entendimiento para defender e impulsar el español en esos foros. La semana que viene, sin ir más lejos, vamos a celebrar en la sede del Ministerio de Exteriores, aquí en Madrid, un acto con el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid y el Centro Iberoamericano de Arbitraje, en el que vamos a suscribir un manifiesto de apoyo al español como lengua de peso en el espacio jurídico internacional. Y trabajamos intensamente para incrementar el peso del español también en la ciencia y la tecnología, alineados con los criterios de la UNESCO y su reconocimiento sobre la ciencia abierta, que alienta el multilingüismo en las publicaciones científicas y en las comunidades académicas. Y, por supuesto, el español debe seguir siendo un idioma que nutra el desarrollo de una inteligencia artificial también inclusiva. El español, con su pluralidad extraordinaria, con su proyección internacional, nos ofrece la oportunidad de construir una diplomacia de la palabra. Una diplomacia que une a las personas y a los pueblos en un momento en el que precisamente eso, la palabra, el entendimiento, el diálogo, el acuerdo, son más necesarios que nunca y están más cuestionados que nunca. Y por eso quiero concluir felicitando de nuevo a todos y todas los que habéis hecho posible este anuario y, sobre todo, a todos los trabajadores y trabajadoras de los más de 100 centros y sedes del Instituto Cervantes, que en 52 países mantienen viva la llama del español,
Gracias a todos por vuestro trabajo y dedicación y os deseo una muy feliz jornada hoy. Muchas gracias. El Instituto Cervantes presenta su anuario El Español en el Mundo 2025, su publicación más reconocida internacionalmente. En ella se actualiza la situación de nuestra lengua en diferentes contextos. ¿Ocupa el español un lugar destacado en la diplomacia y el derecho internacional? Su impulso en este ámbito influye en la proyección internacional de la comunidad hispanohablante. ¿Son los hablantes de herencia un patrimonio relevante para la expansión del español en el mundo? Millones de personas residentes en países no hispanohablantes adquieren el español en sus hogares, pero están en riesgo de ir perdiéndolo. ¿Qué está pasando con estos hablantes de herencia en países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y Suiza? ¿Es la lengua española un vehículo privilegiado para la expresión de valores democráticos? Se analizan los valores implícitos en las lenguas, la comunicación clara, las cuestiones de género y ciudadanía, la inclusión de las personas con discapacidad, la comunicación política, la información en redes y medios o la inteligencia artificial. ¿Cuántos hablantes de español hay en el mundo? ¿Qué lugar ocupa como lengua internacional? ¿Cuál es su futuro? El Observatorio Global del Español informa de que el español es hoy una lengua de dimensión global, con más de 635 millones de usuarios potenciales en todo el planeta. En 2025 supera por primera vez los 500 millones de hablantes nativos, alcanzando los 520 millones. Se sitúa como la tercera lengua materna del mundo, solo detrás del chino mandarín y el hindi, y la segunda más utilizada entre las lenguas oficiales de la ONU. Pero su fuerza no se mide solo en hablantes nativos, que han crecido un 22% desde 2012. También en quienes lo usan con competencia limitada. Casi 92 millones de personas, un grupo en expansión que ha aumentado un 79% en el mismo periodo. Parte del crecimiento se debe a la consolidación del español en sistemas educativos de todo el mundo. Lo estudian 28 millones de personas, un 36% más que hace una década. La gran mayoría, 8 de cada 10, se concentra en Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea. El mapa del español muestra también su carácter migratorio. En los países de habla hispana viven cerca de 460 millones de hablantes nativos y 25 millones de hablantes con habilidades limitadas. Pero fuera de este espacio lo hablan más de 127 millones de personas, casi la mitad con dominio nativo. La Unión Europea es un claro ejemplo. Allí viven más de 45 millones de hispanohablantes, sin contar los de España. Las proyecciones apuntan a que la población nativa alcanzará su máximo entre 2050 y 2070. Por otro lado, los hablantes con competencia limitada podrían superar los 200 millones a finales de siglo. Se estima que en 2050 el 86% de la población hispanohablante vivirá en ciudades. A este proceso de urbanización se suma la presencia digital del español, el segundo idioma más usado en la web, solo detrás del inglés. Todos estos datos trazan una conclusión clara. Con raíces profundas y un presente vibrante, el español es una lengua de futuro en todo el mundo. Muy buenos días, autoridades,
director del Instituto Cervantes, querido Luis, que ha salido a despedir al ministro, secretaria general, queridos colegas, estimado público, amigas y amigos, muy buenos días. Como ya ha adelantado nuestro director y han podido ver sucintamente en el vídeo de presentación, el Instituto Cervantes presenta hoy un completísimo anuario en el que abordamos temas muy diversos, todos ellos de gran interés público, que esperamos que susciten también debates provechosos. Como es ya tradicional, la primera sección está dedicada a presentar los datos demolingüísticos que actualizan la información sobre la demografía del español en el contexto internacional, en el informe El Español, Lengua para el Mundo 2025, a cargo del Observatorio Global del Español del Instituto Cervantes, cuyo director, Francisco Moreno, les comentará a continuación. El informe incluye también una serie de estudios específicos de carácter complementario que en esta entrega se ocupan de los aspectos económicos de la comunidad hispanohablante, la inteligencia artificial en español, la terminología en la ciencia y la orientación del voto hispano en las últimas elecciones de Estados Unidos. Junto a Francisco Moreno han colaborado Héctor Álvarez Mella, Juan Carlos Jiménez, Elena González Blanco, Elea Jiménez y Javier Puello, director del Observatorio del Instituto Cervantes en Harvard, a quien me permito enviar especialmente un cariñoso abrazo, quien, por cierto, desmonta la narrativa mediática de ese supuesto giro masivo del voto hispano hacia Donald Trump en 2024. La segunda sección del libro, como ya ha adelantado el director, incorpora una aportación especial del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, al que hemos escuchado hace un momento, que expone la importancia estratégica del español como lengua de proyección diplomática y jurídica en el escenario multilateral, reafirmando que la promoción del español constituye una política de Estado para España cuyo despliegue se articula a través de diversas iniciativas diplomáticas. Una tercera sección del anuario trata distintos aspectos del español como lengua de herencia, un asunto que ha cobrado especial relevancia en los últimos años a propósito del auge del fenómeno migratorio y sus implicaciones. Se ahonda en la situación de los hablantes de herencia en países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Suiza, a cargo de un elenco de investigadores especializados en este ámbito de lingüística aplicada: Jesús Fernández, Kim Potowski, Javier Muñoz Bassols, Marina Rabadán, María García Florenciano, Ana Dockin, Pilar Valero, Óscar Loureda, Milín Bonomi, Verónica Sánchez y Rebeca Gutiérrez, quien nos advierte de que el español, como lengua de herencia, representa un patrimonio cultural en riesgo y nos emplaza a actuar desde el marco institucional para velar por los derechos lingüísticos de esos millones de hablantes de español. Hay que tener en cuenta que el interés por la lengua de herencia no se limita a una cuestión demográfica o pedagógica, supone, ante todo, una transformación del modo en que entendemos la lengua y la enseñanza del español. Las lenguas se mantienen vivas no solo por su transmisión formal, sino por su función en la construcción de la identidad colectiva. En ese sentido, el español de herencia encarna un proceso de continuidad intergeneracional que combina memoria, pertenencia y creatividad. Los hablantes de herencia no aprenden el español desde cero, lo redescubren como un espacio que pertenece a su historia personal, a su familia y a su comunidad. El español de herencia revela además la vitalidad y diversidad del idioma. En los contextos bilingües, las mezclas léxicas, las alternancias de código, las innovaciones sintácticas no deben verse como deterioro, sino como testimonio de la capacidad adaptativa de la lengua. Aceptar esta realidad implica abandonar una visión purista del idioma y asumir que la unidad del español se sustenta en la diversidad, no en la uniformidad. El español de herencia es, en este sentido, un laboratorio vivo de contacto y cambio lingüístico, un espacio donde el idioma demuestra su plasticidad y su poder integrador. Pero el valor del español de herencia no es solo lingüístico, tiene también una dimensión simbólica y política.
En sociedades multiculturales, la preservación del español en las segundas y terceras generaciones contribuye a fortalecer la cohesión social, el pluralismo y la equidad lingüística. Los artículos del anuario muestran cómo en Estados Unidos, por ejemplo, la expansión del español se ha vinculado a la afirmación de una identidad latina diversa que busca reconocimiento y voz en el espacio público. Hablar español, o mantener la posibilidad de hacerlo, se convierte en un acto de resistencia cultural y al mismo tiempo en una forma de participación cívica. En Europa, la presencia creciente de comunidades hispanohablantes genera situaciones semejantes. El español actúa como vehículo de integración y como símbolo de una identidad transnacional que trasciende fronteras. La cuarta sección del anuario pone el acento en el español como expresión de valores democráticos, un encuadre en el que el Instituto ha querido poner especial énfasis este año con un análisis de la lengua desde diversos aspectos, como el español claro, los derechos de la ciudadanía, la inclusión de personas con discapacidad, los medios de comunicación o los posibles sesgos de la inteligencia artificial. Precisamente de estos mismos temas se ha hablado hace muy poco en el 10º Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa, Perú, cuya Secretaría General he tenido el honor de ostentar. Esta coincidencia temática pone de relieve las preocupaciones que nos embargan hoy. En este mundo de rápidas transformaciones en todos los órdenes, en el que llevamos ya unos cuantos años, muchos de los valores y principios democráticos que han constituido el fundamento de nuestra convivencia durante décadas están erosionándose a gran velocidad, incluso en las democracias más avanzadas. Tanto en el Congreso de Arequipa como en el anuario que presentamos hoy, estos temas se perciben como grandes desafíos de la lengua española. Encontrar respuestas adecuadas a estos desafíos es tarea de todos, pero especialmente de las administraciones públicas y de los responsables políticos y educativos. Los artículos de la sección cuarta del anuario aportan elementos de reflexión que pueden ayudarnos a entender el alcance de estos temas y encontrar formas eficaces de abordarlos. Abre esta sección cuarta el artículo titulado «Las palabras y la democracia», de Luis García Montero, en el que reflexiona sobre la relación entre el lenguaje y democracia y subraya que las palabras no solo nombran el mundo, sino que construyen marcos de convivencia y conflicto. En un contexto político cada vez más crispado, donde el insulto sustituye al argumento y la identidad se convierte en trinchera, defiende el valor del lenguaje como herramienta para el diálogo, la pluralidad y la construcción de comunidad. En este apartado se incluyen también artículos de especialidad sobre el lenguaje claro, a cargo de Estrella Montolío y Mar Forment, que analizan la evolución de la comunicación institucional clara en España como un derecho democrático emergente. Por su parte, la experta chilena Claudia Poblete subraya la proliferación de políticas de lenguaje claro en Hispanoamérica como parte de un proceso de democratización de la comunicación pública. Emerge un nuevo derecho ciudadano, el derecho a entender, cuya implementación requiere voluntad política, cooperación interinstitucional y fundamentos teóricos más sólidos. Países como Chile, Colombia y Argentina presentan avances notables en institucionalización, formación de redes y producción de guías accesibles. La cuarta sección continúa con un artículo sobre el poder de las palabras, género, constitución y ciudadanía de la profesora Ruth Rubio, que nos acompañará en el debate posterior, y Octavio Salazar, que exponen el carácter androcéntrico y excluyente de la Constitución española tras un análisis fundamentado desde la perspectiva de género. La escasa presencia explícita de las mujeres, el uso del masculino genérico y la persistencia de normas discriminatorias revelan un déficit democrático estructural. Se propone una reforma constitucional que incorpore derechos sexuales, de cuidado y de identidad de género y se aboga por una renovación del contrato constitucional desde la igualdad inclusiva. Por su parte, Jesús Martín Blanco y Mariluz Esteban, quien también nos acompañará en el debate que vamos a celebrar ahora,
reflexionan en el capítulo titulado El español como vehículo para la inclusión de las personas con discapacidad sobre el papel del español en la inclusión de estas personas. Rechazan el lenguaje capacitista y promueven una resignificación basada en derechos humanos. La cuarta sección incluye también 2 artículos dedicados a la relación del español con la democracia en la esfera pública. Así, en Lengua española y democracia en la comunicación política, Javier de Santiago estudia el poder del lenguaje político en la construcción de la realidad social. Por su parte, Alberto Pena analiza el impacto de la transformación digital en la esfera pública democrática. La proliferación de desinformación, algoritmos y discursos populistas debilita el debate racional y ético. El autor defiende el periodismo crítico, la alfabetización mediática y el pluralismo como pilares para contrarrestar la erosión de la deliberación democrática. Este apartado se cierra con el capítulo titulado La importancia de la incorporación de valores democráticos de igualdad, inclusión y no discriminación en el léxico en español que nutre a la inteligencia artificial, a cargo de Idoia Salazar, una aportación en la que la autora advierte sobre los riesgos de reproducir sesgos sociales en los sistemas de inteligencia artificial entrenados con corpus lingüísticos en español. El anuario se cierra con la sección habitual de informes del propio instituto, que incluyen en este caso una reflexión sobre la larga trayectoria, ya de 40 años, de la evolución de la enseñanza del español como lengua extranjera, que he tenido el placer de elaborar para poner en valor la importancia de esta especialidad académica y profesional. El anuario del año 2009 del Instituto se hacía eco del simposio que había celebrado el Instituto ese mismo año para conmemorar los 25 años de la especialidad. Hoy, 15 años después, esto es, a los 40 años ya del lanzamiento de la sigla L, Español Lengua Extranjera, este nuevo artículo pone de relieve cómo la enseñanza del español se orienta en la actualidad hacia una pedagogía de la mediación y de la acción significativa. Una pedagogía que responde a los desafíos de un mundo muy distinto, en el que las lenguas no se perciben como constructos estáticos, sino como recursos móviles que utilizamos para desenvolvernos en entornos híbridos, en los que el contacto con otras lenguas y culturas no es una barrera, sino un aliciente. A continuación, se incluye también un aporte de los elementos que configuran la observación del español a propósito de la reciente puesta en marcha del Observatorio Global del Español del Instituto Cervantes. Y a ello se añade el habitual informe de actualización de datos sobre la red del Instituto y sus actividades. Confío en que esta nueva entrega del anuario del Instituto Cervantes sea de interés para el público y contribuya a aportar elementos de reflexión y de análisis sobre la proyección del español como lengua internacional. Los 2 temas monográficos seleccionados en esta ocasión, el español como lengua de herencia y como expresión de valores democráticos, constituyen focos de crucial importancia en un mundo sometido a grandes transformaciones sociales, políticas, tecnológicas e incluso de modelo existencial ante los grandes desafíos que enfrentamos hoy y que condicionarán nuestro modo de vida en las próximas décadas. Doy paso ahora al director del Observatorio Global del Español, Francisco Moreno, que nos aportará las principales novedades sobre los datos del español en el mundo en 2025. Y tras su intervención celebraremos un coloquio en el que debatiremos sobre el español como expresión de valores democráticos. Muchas gracias. Muy buenos días, autoridades, director, amigos, señoras y señores. Este, efectivamente, es un informe elaborado por el Observatorio Global del Español. Por lo tanto, no es una obra de una sola persona, sino que se trata de un informe, podríamos decir, coral, elaborado con la aportación directa al equipo de redacción que me honro en dirigir, en la que han participado el futuro jefe de departamento del Observatorio Global, Héctor Álvarez Mella, el equipo del Observatorio del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard, el Observatorio del Español en Europa,
del Centro de Estudios Iberoamericanos en la Universidad de Heidelberg, expertos en distintas disciplinas y muy especialmente el equipo de la Unidad de Hispanismo del Instituto Cervantes, que desde hace más de 10 años vienen recopilando datos, revisando los cálculos, corrigiendo con esmero los informes del español en el mundo. En este caso, también se cumple el aforismo machadiano de que lo que sabemos entre todos, eso no lo sabe nadie. Y efectivamente sí, el español cuenta ya con más de 600 millones de hablantes potenciales y unos 520 millones de hablantes que tienen un dominio nativo de la lengua, sean bilingües o multilingües, pero tienen un dominio nativo del español. Pueden verlo en el informe. Sé que estas cifras serán citadas casi como un mantra, pero en este momento me corresponde llamar la atención sobre otros datos. El español es la segunda lengua internacional por número de hablantes nativos, pero no es la segunda lengua en términos demográficos absolutos. Así como la demografía de los países hispanohablantes viene ralentizando su crecimiento desde hace al menos una década, la demografía de la India ha entrado en un proceso de crecimiento frenético que la ha llevado a contar con una población ya superior a la de China desde 2023, superando los 1.425 millones de habitantes. Entre las 22 lenguas oficiales de la India, además del inglés como idioma auxiliar, el hindi ha alcanzado, según las proyecciones, los 528 millones de hablantes nativos, que superan a los 520 millones de hispanohablantes. Aunque este debe ser confirmado por los censos oficiales que se puedan publicar en el futuro, lo cierto es que el hindi es un gigante lingüístico, aunque un gigante con los pies de barro por su escaso alcance internacional. La posición internacional del español, sin embargo, sigue siendo de privilegio, siguiendo la estela de la omnipresente lengua inglesa. Este informe está lleno de cifras y detalles de interés para muy diversos sectores de las sociedades hispanohablantes y también del ámbito internacional. Ahí están las comunidades hispánicas, generalmente bilingües o multilingües. Ahí están los hablantes con dominio nativo que residen en países no hispánicos por su trasfondo migratorio, que son 1 de cada 10. Ahí está el crecimiento de los aprendices de español, que sigue aumentando a un ritmo entre un 1,5 y un 2% anual. O ahí está el proceso de urbanización del espacio hispánico, que en 2050 alcanzará el 86% de la población, con lo que ello supone, por un lado, para el uso del español por parte de la población de origen indígena y también lo que ello supone para el detrimento del aprendizaje de las lenguas originarias. Como digo, los datos ofrecidos en el informe son numerosos y variados. En general, estos datos vienen a mostrar el crecimiento de los hablantes de español en el mundo, incluida su relevante presencia en Internet. Todo ello se podrá comprobar con detalle en el interior del informe. Por eso, en esta breve presentación quisiera detenerme mínimamente sobre las informaciones más novedosas que este informe ofrece respecto del informe de 2024, que también fue elaborado por el Observatorio Global del Español, o de años anteriores. Estas novedades podemos agruparlas en 3 aspectos principales. En primer lugar, este informe ofrece un análisis del español en relación con las otras 3 lenguas más habladas como nativas en el mundo: el chino, el hindi y el inglés. Aquí se cuantifican sus respectivas comunidades de hablantes, se describe su estatus político, geográfico y lingüístico y se comentan las tendencias que se observan en cada una de ellas. Y ese análisis evidencia los puntos débiles de las lenguas nativas más habladas, como el chino mandarín o el hindi, y revela también las ventajas de las lenguas internacionales, el inglés y el español, sobre todo cuando los hablantes conocen ambas lenguas. Segundo aspecto. Este informe analiza también la situación del español en relación con las demás lenguas oficiales de la ONU: el inglés, el mandarín, el francés, el ruso y el árabe. Y a este respecto, por primera vez, el informe del Instituto Cervantes no es subsidiario de los informes o datos ofrecidos por otras fuentes, sino que realiza sus propios cálculos para los hablantes nativos de cada una de esas lenguas, lo que nos permite ofrecer una comparación mejor fundamentada con el español, dada la habitual heterogeneidad de métodos aplicados por cada una de las fuentes.
Así, al comparar las cifras del Observatorio Global del Español con las de la fuente internacional más citada, que es Ethnologue, apreciamos, por ejemplo, cómo el francés, según el observatorio, cuenta con una comunidad nativa más amplia que la que dice Ethnologue, mientras que el árabe se sustenta en una comunidad demográficamente algo menor respecto de lo propuesto por Ethnologue, sin entrar en las cuestiones de diglosia del mundo arabófono. Precisamente porque el Observatorio Global del Español ofrece cifras de interés para la comunidad internacional de las lenguas de las Naciones Unidas, este informe ha sido traducido por primera vez al inglés, de modo que las cifras del español van a poder ser conocidas y analizadas desde otros centros de estudios de las lenguas del mundo que no se manejen en lengua española. Y en tercer lugar, hay una novedad más, si bien no es una novedad absoluta porque ya ha sido tratada en entregas anteriores. Este informe ofrece una proyección de los principales colectivos de hablantes de español a lo largo del siglo XXI. Hablantes de dominio nativo, con habilidades limitadas y aprendices de español. Y los resultados son muy interesantes. Se ha observado, por ejemplo, que la comunidad nativa de español, de acuerdo con la actual dinámica demográfica, encontrará el límite de su crecimiento hacia 2070 aproximadamente, lo que viene a corroborar lo que se viene comentando desde hace unos años. El sostén de la comunidad hispánica está en los países hispanohablantes, pero su crecimiento no dependerá de los hablantes nativos, por la ralentización de la tasa de natalidad. En cuanto a los aprendices o estudiantes de español, en este momento superan los 24 millones holgadamente de hablantes potenciales, pero su evolución dependerá del nivel de institucionalización que tenga el español como lengua extranjera en los sistemas educativos, que si resulta favorable podría llevar a que hubiera hacia final del siglo más de 100 millones de estudiantes de español. Aunque, como digo, esta evolución dependerá de factores externos y, por lo tanto, impredecibles. Y en cuanto a los hablantes de habilidades limitadas, aquellos que lo han aprendido, que tienen contacto con países hispánicos, que lo hablan como lengua de herencia o que simplemente no lo manejan con una habilidad equiparable a la nativa, junto a la educación, esta es, la de los hablantes con habilidades limitadas, una de las vías más claras de crecimiento de la comunidad de hablantes potenciales de español, fruto del interés internacional por el español y del peso político, social o cultural que las naciones hispánicas puedan tener en el mundo en próximas décadas. Las previsiones aceptan la posibilidad de que hacia 2100 ese grupo de hablantes, los de habilidades limitadas, alcance unas cifras que se sitúen entre los 200 y los 500 millones de hablantes, en términos más pesimistas y más optimistas. Y el último aspecto que quisiera destacar en cuanto a este informe del observatorio es la inclusión, como ya se hizo en el año 2024, de 4 análisis monográficos o complementarios dedicados este año a la economía del español, a la inteligencia artificial, la importancia de la terminología o las elecciones presidenciales más recientes, en lo que se refiere a su repercusión en la comunidad hispana y también sobre la lengua. En cuanto a la economía, Juan Carlos Jiménez destaca la necesidad de invertir en los factores que favorecen la inserción de las comunidades hispanohablantes en la economía digital, infraestructuras, educación, mejorar los niveles de calidad institucional y salvaguardar la libertad de movimientos de personas, capitales y productos. En el ámbito de la inteligencia artificial, Elena González Blanco nos explica que el español cuenta con una ventaja competitiva en cuanto a la disponibilidad de datos e incluso a la disponibilidad de corpus. Sin embargo, en el desarrollo actual de la inteligencia artificial sigue siendo una asignatura pendiente su aplicación a distintos ámbitos industriales y, singularmente, la adecuada atención a las variedades sociales, estilísticas o geográficas de la lengua, lo que se llaman los sesgos. En relación con las tecnologías del lenguaje, afirma Elena Jiménez que el español es una lengua con una gran cantidad de recursos, pero su cobertura es desigual tanto en las tipologías de recursos como en las infraestructuras con que contamos. Y en cuanto al voto hispano, en las últimas elecciones estadounidenses, el Observatorio de Harvard, dirigido por Javier Puello,
concluye, en contra de la opinión más generalizada, que la evolución del voto hispano sigue una tendencia similar a la observada en ciclos electorales anteriores. La comunidad hispana se inclina mayoritariamente hacia el voto demócrata, aunque se sigue observando una tendencia creciente de apoyo al Partido Republicano. La evidencia recopilada en este estudio indica que, aunque el voto hispano en Estados Unidos sigue siendo mayoritariamente demócrata, existen variaciones significativas en función de la edad y en función del sexo. En términos generacionales, el mayor respaldo a los republicanos se da entre los mayores de 50 años, mientras que la redistribución más notable del voto se observa entre los más jóvenes, sobre todo los hombres jóvenes. Y concluyo. Rubén Darío se preguntaba sobre el inglés en 1895, una vez que hemos visto las cifras de proyección del español, se preguntaba en su poema Los cisnes, decía, ¿tantos millones de hombres hablaremos inglés? A la vista de las estimaciones y proyecciones para el futuro del español, podríamos preguntarnos, ¿tantos millones de personas hablaremos español? Nadie lo sabe, aunque en buena medida depende de factores que no están en mano de los hispanohablantes. Pero sí está en nuestra mano prestigiar nuestras comunidades nativas, sean monolingües, bilingües o multilingües, mediante la calidad de nuestra cultura, de nuestra diplomacia, de nuestro pensamiento. Mantener vinculados a nuestro ámbito cultural a aquellos que habitan en su periferia, como los hablantes de herencia. Facilitar el acceso a aquellos que quieren aprender español y hacer posible la plena incorporación del español a la ciencia y a las tecnologías más avanzadas, comenzando por la inteligencia artificial. Los pueblos originarios de Centroamérica llaman a sus lenguas tesoro. El español también es una lengua tesoro. Lo es para millones de hablantes que la tienen como parte esencial de su identidad y que la quieren vital, la quieren socialmente útil y que la quieren culturalmente plena en el futuro. Esas son las conclusiones de este informe 2025. Muchas gracias. Sí, vamos a esperar un momentito que están poniendo el micrófono a Ruth y enseguida ya comenzamos esta sesión de diálogo. Voy comentando simplemente que, como hemos visto en la presentación, en este anuario hemos querido poner el acento en el español como expresión de valores democráticos, con un análisis de la lengua de diversos aspectos, el español claro, los derechos de la ciudadanía, la inclusión de personas con discapacidad, los medios de comunicación o los posibles sesgos de la inteligencia artificial. Entonces nos parecía interesante hacer un debate, un coloquio, precisamente centrada en esta sección del anuario, el español como expresión de valores democráticos, ¿no? Y pues tenemos la suerte de contar con algunos de nuestros colaboradores en el anuario, que enseguida pasaré a presentar en cuanto se incorpore Ruth. Si os parece, bueno, puedo ir empezando, ¿no? Ahora Ruth se incorporará enseguida, pero quisiera empezar por presentar a la sociolingüista Mariluz Esteban Saiz, ¿no? Doctora, sí, vale. Muchas gracias, Ruth. Bueno, hola, ya estamos todos, ya estaban poniéndote el micrófono y bueno, ya he hecho una breve introducción al tema. Voy simplemente a presentar los perfiles de los participantes en el coloquio. Decía que Mariluz Esteban Saiz es doctora en estudios lingüísticos por la Universidad de Vigo. Desde 2011 es directora del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. Sus líneas de trabajo son principalmente la sociolingüística de las lenguas minorizadas, la etnografía crítica de la política lingüística,
así como la política y planificación lingüísticas de la lengua de signos española. Mariluz ha escrito en el anuario el artículo El español como vehículo para la inclusión de las personas con discapacidad, en coautoría con Jesús Martín Blanco, director del Real Patronato sobre Discapacidad, una reflexión sobre el papel del español en la inclusión de estas personas. La catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, Ruth Rubio Marín, es directora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos e Interculturalidad de la Universidad Internacional de Andalucía. En 2018 recibió la medalla de la ciudad de Sevilla por su contribución a la defensa de los derechos de los colectivos vulnerables. Consultora de Derechos Humanos, experta en discriminación para la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Centro Internacional de Justicia Transicional. Ruth ha escrito el artículo en colaboración con el catedrático Octavio Salazar Benítez, a quien también agradecemos su contribución, titulado El poder de las palabras, género, constitución y ciudadanía, que expone el carácter androcéntrico y excluyente de la Constitución española tras un análisis fundamentado desde una perspectiva de género. El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, también catedrático de Literatura Española de la Universidad de Granada, extenso currículum, pero señalaré solo que como poeta, narrador y ensayista ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Literatura, el Premio Nacional de la Crítica, el Premio del Gremio de Libreros de Madrid, el Premio Poetas del Mundo Latino, el Premio Ramón López Velarde, el Premio Paralelo Cero y el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria. Luis ha colaborado con su artículo Las palabras y la democracia, donde reflexiona sobre la relación intrínseca entre estos dos conceptos. Y sin más, comenzamos, si os parece, el debate. Hay algunas preguntas que voy a hacer para los tres y luego algunas en particular para cada uno de vosotros, pero quería empezar con una pregunta para los tres, que sería un poco de carácter introductorio. ¿Cuál pensáis que es la capacidad del lenguaje, en este caso de la lengua española, para significar y resignificar conceptos y de este modo ser o no un hilo conductor de valores democráticos? Empezamos por donde queráis. Si quieres, Mariluz, comenzar. Muchísimas gracias, Álvaro. En primer lugar, estoy encantada de poder participar en este maravilloso espacio y trasladaros todos nuestros conocimientos. Muchísimas gracias. En relación a la pregunta que nos haces, el lenguaje, la verdad es que posee una enorme capacidad de significar y resignificar la realidad, convirtiéndose en un instrumento activo de transformación social y en un vehículo de valores democráticos. Las palabras tienen valor y poder. No solo describen la realidad, sino que también la modelan y la transforman. Toda lengua es capaz de configurar percepciones sociales, crear marcos de inclusión o exclusión y también consolidar o cuestionar estructuras de poder. Históricamente, el lenguaje ha sido un espacio de desigualdad. Términos como subnormal, inválido o sordomudo construían una visión jerárquica del ser humano, donde las personas con discapacidad quedaban en los márgenes de la ciudadanía. Es decir, el lenguaje podía actuar como un instrumento de dominación simbólica. Pero a pesar de ello, el español tiene la capacidad de repensarse y regenerarse, de reconstruir significados y restaurar dignidades. A través de procesos de reflexión social, activismo y reforma legal, las palabras han ido mutando para alinearse con un enfoque de derechos humanos. Expresiones como personas con discapacidad sustituyen a denominaciones despectivas y este cambio no es meramente terminológico, sino ético, político y democrático. Reconoce la centralidad de la persona y su dignidad intrínseca. En este sentido, la lengua española
puede ser un hilo conductor de valores democráticos en la medida en que se utilice para nombrar con respeto, incluir con justicia y reconocer la igualdad. El lenguaje inclusivo democratiza la palabra y permite que todas las voces tengan lugar en el discurso público. Además, quisiera enfatizar la diversidad de modalidades lingüísticas que existen: signada, oral, escrita, táctil, visual, etc. Todas ellas como prueba de la plasticidad del lenguaje humano y de su potencial para garantizar la accesibilidad universal. Esta pluralidad comunicativa amplía la noción de lenguaje democrático. No se trata solo de qué se dice, sino también de quién puede decirlo y comprenderlo. Por tanto, el español Por tanto, el español entendido como sistema vivo y plural y cambiante no es neutro. Puede excluir o incluir. Su capacidad para resignificar conceptos permite convertirlo en un territorio de encuentro, donde el lenguaje deja de ser un muro y pasa a ser un puente de derechos, reconocimiento y convivencia. Muchas gracias, Mariluz. ¿Qué piensas, Ruth, sobre esto? ¿El español crees que tiene esa capacidad de significar y resignificar conceptos y conectar con valores democráticos? Bueno, como constitucionalista, primero como persona, buenos días y encantada de estar aquí. Y muchas gracias también a mi compañero Octavio Salazar, que participó en la redacción del artículo del anuario y sé que nos está siguiendo por YouTube. Lógicamente, como constitucionalista, pensar en los términos lenguaje, constitución y democracia, como constitucionalista feminista, es una invitación a dar una clase magistral que no tenemos tiempo aquí, pero básicamente, como acabamos de oír, el lenguaje no es neutral, tampoco es neutro. La Constitución que tenemos es el resultado de sus tiempos y del Pacto de Caballeros que estuvo en unas Cortes Constituyentes donde la mujer tuvo algo de presencia, pero estuvo claramente infrarrepresentada. No hay madres de la Constitución, hay padres de la Constitución, y lo que tenemos es un texto que se suma al constitucionalismo de posguerra y nos reconoce una igualdad formal y una igualdad de derechos, pero que realmente invisibiliza totalmente a través de su lenguaje y a través de sus contenidos a la mujer como sujeto político. Entonces, sí, yo claramente abogo por una revisión de esa Carta Magna, que no es cualquier cosa para la democracia, porque en teoría es la que define la democracia, es la que articula sus mecanismos para, bueno, dar ese paso hacia una democracia inclusiva y paritaria, que creo que es que es la única realmente. Muy bien, gracias. Luis, ¿qué te parece el tema? Pues yo creo que es un tema fundamental. Estudiar las palabras es tomar conciencia de las relaciones entre la historia y las palabras, la historia y el lenguaje. Nacemos en una lengua, nos formamos en una lengua y nuestra educación sentimental pertenece a una lengua, y en ese sentido conviene indagar pues todo lo que cabe en las palabras y ser vigilantes cuando uno quiere comprometerse con un desarrollo cada vez más justo de la realidad. La utilización de las palabras siempre ha sido una estrategia fundamental en los discursos autoritarios. Uno recuerda, por ejemplo, las reflexiones de Julio Cortázar en 1981 sobre el lenguaje en la reunión que tuvo que hacer en Madrid la Asociación de Derechos Humanos de Argentina, porque en Argentina estaba la dictadura de Videla, y lo que analizaba
Julio Cortázar es de qué modo el discurso nazi había significado palabras como identidad, como patria, para justificar después un genocidio contra el pueblo judío, ¿no? Y claro, él decía, y además los nazis es que solo contaban con la radio, ahora tenemos que sufrir en Argentina la televisión. Yo siempre digo, si don Julio supiera lo que es un teléfono móvil, lo de la televisión se le iba a quedar en una broma. De manera que hay que tener mucho cuidado, primero, en las estrategias de manipulación de las palabras, y yo creo que un trabajo comprometido es la reflexión, por ejemplo, en este momento, con palabras que se usan constantemente en nuestros discursos, en nuestras conversaciones. Por ejemplo, nosotros desde el Instituto Cervantes nos planteamos mucho lo que significa la palabra igualdad, porque somos una lengua mayoritaria, el español, es una lengua de muchos millones de hablantes y es una lengua mayoritaria que además convive con lenguas minoritarias. En el mundo ya sabes que hay 7.000 lenguas, aparte de las más conocidas. Bueno, tenemos mucho cuidado en que ser una lengua mayoritaria no signifique criminalizar a las lenguas minoritarias y no confundir igualdad con homogeneización, porque se trata de respetar la diversidad para crear ilusiones de convivencia y no para imponer autoritariamente la identidad de la mayoría. O sea que los matices son muy importantes. O la palabra libertad. La libertad, la clave de la cultura moderna contemporánea o desde la Ilustración es la libertad como un respeto a la conciencia individual que permita la convivencia en condiciones de igualdad entre gente que tiene distinta opinión. Cada vez estamos asistiendo a un uso de la palabra libertad como la ley del más fuerte. Frente a toda la manipulación de bulos que a través de las redes sociales y de la prensa están dinamizando los grandes portales, las grandes plataformas digitales, la Unión Europea ha intentado establecer un control de vigilancia, de transparencia, para ver a qué intereses se deben las manipulaciones, los bulos, y para permitir una convivencia en torno a la verdad y no a la mentira, ¿no? Y frente a eso, pues los grandes líderes de las plataformas norteamericanas enseguida han utilizado la palabra libertad para decir es un ataque a nuestra libertad que se nos diga que. Bueno, es la libertad del más fuerte, la ley de la selva, es decir, yo, que soy el más fuerte, hago lo que me da la gana y rompo cualquier ilusión de convivencia que intente establecer unas normas de respeto y de convivencia, ¿no? Y en eso es fundamental. Y digo una última cosa, que la convivencia exige también la vigilancia, porque a veces hay gente que se suma a dinámicas que no saben cuál van a ser, cuál pueden acabar, cuál pueden ser sus consecuencias. Hace pocos días presentábamos un volumen en el que el profesor José Carlos Mainer, un gran maestro de la filología de la Universidad de Zaragoza, reunía sus artículos sobre el exilio y sobre la República Española y recogía un estudio de un poeta, Juan José Domenchina, que en 1932 llamaba la atención sobre la agresividad y la crispación que se había impuesto en la prensa española a la hora de hablar sobre el presidente Manuel Azaña, que más que presidente empezaba a ser un chorizo, un manipulador, todo tipo de cosas, ¿no? Y analizaba esa crispación José Carlos Mainer diciendo que hubo gente que a lo mejor lo único que quería es que hubiese un cambio de partido político, pero lo que se estaba generando era una dinámica que después convirtió las mentiras y los bulos en tapias de cementerio y en ejecuciones y en fusilamiento
cuando se impuso el orden del terror frente a la democracia. Por eso conviene vigilarnos mucho y conviene saber que las palabras pertenecen a una historia y si queremos luchar por la igualdad tenemos que ver qué decimos cuando decimos soy hombre, soy mujer, según los contextos en los que queramos vivir en sociedad, ¿no? Y acabo diciendo que, por ejemplo, a la hora de estudiar la relación del lenguaje con la historia, pues un caso significativo es el de las partidas de Alfonso X el Sabio, que en uno de sus artículos justificaba la tortura como un acto de amor a la justicia. Bueno, pues de qué modo puede cambiar el lenguaje y qué compromiso tenemos con el lenguaje los que queremos que no haya tortura, los que queremos que se respete la dignidad humana y los que queremos que la palabra amor ni suponga la explotación de un sexo sobre otro, ni suponga la justificación de cualquier discurso autoritario. Mariluz, quería preguntarte en particular a ti. Vosotros habláis en vuestro artículo del lenguaje que denomináis capacitista. Quería preguntarte, ¿cuál ha sido la evolución del uso del lenguaje capacitista en el entorno de la discapacidad en España? ¿Estamos dando pasos hacia una resignificación basada en derechos humanos? Bien, la evolución del lenguaje en torno a la discapacidad en España refleja un proceso de transformación profunda que va desde la exclusión y el paternalismo hasta la reivindicación de la dignidad y la igualdad de derechos. Este cambio lingüístico no es meramente formal, sino que responde realmente a una evolución social, cultural y jurídica. Es cierto que en sus primeras etapas el discurso sobre la discapacidad se encontraba impregnado de un fuerte lenguaje capacitista, de una visión que medía el valor de las personas según su grado de capacidad, siempre dentro de un modelo normativo de funcionalidad. Por ejemplo, palabras como subnormal, inválido, minusválido o deficiente formaban parte del vocabulario común e incluso del lenguaje legislativo. Reproducía la idea de que las personas con discapacidad eran personas dependientes. Estas denominaciones construyeron una frontera simbólica que separaba a las personas con discapacidad del resto de la ciudadanía. A lo largo del siglo XX, más o menos a la mitad, arrancó un proceso de toma de conciencia impulsado sobre todo por los propios movimientos de personas con discapacidad, que reclamaban su reconocimiento como sujetos de derecho. Este activismo coincidió además con un cambio de paradigma internacional, cristalizado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, que marcó un antes y un después. En nuestro país, este cambio conceptual se reflejó de manera gradual en la legislación. Por ejemplo, en los años 80, en la LISMI, aún todavía se mantenía el término minusválido. Después, a partir del 2003, con la LIUNDAO y con el texto refundido de la Ley de Discapacidad, empezó a consolidarse un lenguaje centrado en la igualdad, en la accesibilidad y la no discriminación. Y sobre todo con la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución española, que esto representa un hito simbólico porque sustituye la expresión literal de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos por personas con discapacidad, una fórmula coherente con el marco de los derechos humanos. Todo este recorrido demuestra una resignificación progresiva del lenguaje. Las palabras se han resemantizado para reflejar la diversidad humana desde el respeto. El paso de un lenguaje caritativo y paternalista a uno basado en los derechos y la igualdad
implica una democratización del discurso, donde las personas con discapacidad se convierten en agentes de cambio. En conclusión, España está efectivamente avanzando hacia una resignificación del lenguaje sobre la discapacidad basada en los derechos humanos. Pero este cambio demuestra que las palabras no son neutrales, que la lengua no es neutral, puede oprimir o liberar, excluir o incluir. En la medida en que el español se convierta en una lengua de reconocimiento, respeto y accesibilidad, deja de ser un instrumento de exclusión para convertirse en un verdadero vehículo de inclusión social. Muchas gracias, Mariluz. Ruth, antes ya has apuntado en términos más generales el tema, pero quería abundar para que nos concretaras un poco cuáles son las principales muestras de discriminación de género que quedan patentes todavía en el uso del lenguaje empleado en la Constitución española. Bueno, las formas son varias. El silenciamiento político de la mujer, la exclusión de la mujer se muestra de distintas maneras. Para empezar, la Constitución española, como sabéis, usa un masculino genérico. Se supone que nos tenemos que sentir incluidas en ese masculino genérico. Siempre se refiere a cargos políticos y a instituciones en términos masculinos, el defensor del pueblo, el presidente del gobierno, y esto llama la atención porque, claro, algunos de esos cargos, como los que acabo de nombrar, desafortunadamente han sido ocupados solos por varones, pero también tenemos un Congreso de los Diputados y también tenemos un Consejo de Ministros, cuando sabemos que ya la realidad ha reflejado pues, un progreso hacia la paridad en esas instituciones. Sin embargo, siguen siendo nombradas así. Sí es verdad que este verano, precisamente, el Congreso reformó su reglamento interno de funcionamiento para introducir un lenguaje inclusivo y, de hecho, ya no se llama a sí mismo Congreso de los Diputados, sino simplemente Congreso. La Constitución no menciona a la mujer, casi nunca, la menciona en los ámbitos a los que semánticamente las quiere asociar, que es el ámbito doméstico, de los cuidados de la familia. Solo la menciona con un tono un cierto paternalista para decir que hay que proteger a la madre. Solo la menciona para decir que debe haber igualdad en el matrimonio, lo cual está muy bien, teniendo en cuenta que eso jurídicamente no siempre fue así. Pero bueno, resulta un poco interesante que se quede la mención en eso. Y luego, como bien sabéis, la otra mención es una mención discriminatoria, que es la que sigue estableciendo el orden de prelación de sucesión a la corona. Hemos tenido el hecho de que aquí tenemos una infanta que será reina algún día, pero bueno, estábamos todos pendientes de si iba a haber un varón después de esto o ahí se acababa el ciclo reproductivo, precisamente por esta cuestión. Yo creo que hoy en día, por un lado, habría consenso, por ejemplo, en esto, ¿no? En lo de la sucesión de la corona creo que habría consenso, pero yo creo que la reforma constitucional muchas veces queda secuestrada como por otras cuestiones sobre las que no hay consenso. El argumento de no vamos a abrir la caja de Pandora, porque si empezamos a hablar de reforma constitucional nos tenemos que meter en muchos charcos sobre los que no tenemos consenso, empezando por la estructura territorial de nuestra nación. Y desde luego también es verdad que hay partes especialmente blindadas a la reforma, incluyendo la corona, y que implicarían un procedimiento muy gravoso. Es verdad que otras constituciones, el viejo constitucionalismo, que es el que por otro lado vendemos como ejemplar, el que siguió a la Segunda Guerra Mundial, España tomó referencias de Italia, de Alemania, es un viejo constitucionalismo que demuestra claramente ese ADN patriarcal del constitucionalismo liberal fundacional. El nuevo constitucionalismo de Latinoamérica, y muchos te dicen, bueno, pero ahí es una hoja de papel. Bueno, será una hoja de papel en muchos sentidos, como lo es en muchos otros estados, incluyendo actualmente en Estados Unidos, pero lo cierto es que estas dos constituciones están cargadas de un simbolismo, mandan un mensaje simbólico.
Y en ese nuevo constitucionalismo latinoamericano sí encontramos ejemplos interesantes de reforma del lenguaje inclusivo, como el 2024 en México, y sobre todo de algo que me parece tan interesante como esto, que es la ampliación de los derechos desde una perspectiva feminista, introduciendo temas como el cuidado como derecho fundamental, como la vida sin violencia en el ámbito doméstico y familiar como derecho fundamental, como los derechos sexuales o reproductivos como derechos fundamentales. Y aunque esto no es una cuestión meramente lingüística, sí lo es en el sentido de lo que decía Luis antes. Meter estos términos en la Constitución es una forma de redefinir de qué se debe ocupar una Constitución y cuáles son las piezas centrales en la organización política de un Estado. Y, por lo tanto, sacar, dijéramos, a lo público, a lo político, todo aquello que ha sido relegado antes al estado de la naturaleza, a lo íntimo, a lo privado, aquello donde la justicia no tenía voz, pues supondría una ampliación semántica importantísima. Otra cuestión, y es lo último que quiero compartir con vosotros, es que desde luego este tema de la reforma constitucional, que ahora está precisamente en prensa, ¿metemos o no metemos el aborto en la Constitución? ¿Hacemos como los franceses? Bueno, es que los franceses, Francia fue un caso distinto, porque había un consenso muy amplio en torno a eso, incluso de la extrema derecha. En ese sentido, la extrema derecha francesa es una excepción. Hay ahora mismo una oleada transnacional, un movimiento antigénero global, 1,8 billones de dólares invertidos en esta movilización en los últimos 5 años, y precisamente las batallas constitucionales están en el centro de las estrategias antigénero. Antes decías tú, Luis, lo del término de la libertad. En términos constitucionales lo que estamos viendo es, por ejemplo, una propuesta de reinterpretación de los derechos fundamentales. No decimos que los derechos fundamentales o humanos no sirvan, aunque a veces sí lo decimos en África porque decimos que eso es colonialismo. Pero en otros ámbitos, como en Europa, no lo decimos, lo que hacemos es resignificar los derechos. Y entonces proclamamos que hay derechos fundamentales, pero que unos son más fundamentales que otros. Y que la libertad religiosa y que la libertad de conciencia me debe a mí ahora dar el derecho a oponerme a todos aquellos que han sido los avances de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI. Eso es lo que se está viendo ahora en términos de lenguaje constitucional y reformas constitucionales regresivas. Por lo tanto, yo sospecho que la batalla cultural va a seguir en términos constitucionales y que tenemos que medir muy bien en qué charco nos metemos, porque no sabemos si abriendo la caja Pandora vamos a ir para adelante o para atrás. Muchas gracias, Ruth. Querido Luis, tú eres una voz pública, llevas muchos años ya, digamos, en los medios de comunicación, hablando, opinando, siempre con una constante de la defensa de estos valores y principios democráticos de los que estamos hablando esta mañana, de manera que un poco, en principio el cuerpo me pediría que nos dijeras lo que te diera la gana sobre este tema, que seguro que iba a ser interesante, pero no quiero hacer dejación de mis funciones como moderador y voy a perfilar un poco mi pregunta. Quería preguntarte, Luis, sobre el papel de los institutos culturales, en este caso el Instituto Cervantes. ¿Qué papel tienen un poco en velar a través del adecuado uso de la lengua en la defensa de valores democráticos? ¿Crees que nosotros, como poder blando, ¿no?, de la acción cultural del Estado, tenemos que intervenir, ser activos? Bueno, yo creo que la cultura es fundamental a la hora de plantear las cosas y de plantearlas con rigor, y por eso las instituciones culturales son muy importantes. Lo que planteaba Ruth a mí me refuerza en la idea de que hay que ser vigilantes, porque en esta dinámica donde hay un pensamiento reaccionario que está jugando con las palabras, a veces hay gente que puede poner en duda los propios valores que quiere defender.
Por ejemplo, en los Estados Unidos, lo mismo que hay una caricaturización y una persecución del mundo hispano, hay una caricaturización y una persecución de los derechos feministas. Y en el debate se dan las dos caras. El decir que si el feminismo no es como es feminacismo y está en contra de los hombres, y por otra parte hay los que frente a las reivindicaciones feministas pues vienen a decir este es un discurso de la cancelación, nos están quitando la libertad, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente que tiene una educación, por ejemplo, feminista, y que en nombre de la libertad pues empieza a decir que ya no son tan feministas porque el feminismo es una persecución y una cancelación de otros discursos. Y frente a todo eso, la cultura nos ayuda a evitar el conflicto y yo creo que es muy, muy importante. Estamos en un momento donde es muy importante saber en qué dinámicas participamos y por eso a mí me parece muy importante reivindicar la cultura, la importancia de la cultura y la necesidad de invertir económicamente en las instituciones culturales. El Instituto Cervantes tiene muchas posibilidades a la hora de enseñar el español, pues intentar enseñarlo como un ámbito de valores democráticos. ¿Y eso qué significa? Pues significa que estamos trabajando en sitios en los que, por ejemplo, la homosexualidad sigue penada con la pena de muerte. O estamos trabajando en sitios en los que una mujer pues tiene que ir con velo y tapada si quiere participar en una actividad. O estamos participando en sitios que están diciendo que un hispano es un futuro violador que además se come a las mascotas de la población nativa. Valorar una cultura que defienda la democracia en todos los ámbitos, pues yo creo que es muy, muy importante. Y en ese sentido, a mí me gusta reivindicar la inversión en cultura, que es lo que nos ayuda, bueno, pues a cumplir lo que don Antonio Machado nos enseñó desde la poesía, que para ser libre no hace falta solo poder decir lo que se piensa, hay también que poder pensar lo que se dice. Y esto con los medios de comunicación ahora y con las manipulaciones en las redes es fundamental. Uno de los momentos más significativos que yo creo que hemos vivido en el Congreso de la Lengua en Arequipa pues fue la inauguración y la apertura de una exposición sobre las fake news, sobre las mentiras que ha desarrollado pues como comisaria María Moya, que la estoy viendo ahí enfrente. Pero es que uno estaba en Arequipa y el centro de Arequipa es el convento de Santa Catalina, y después de una explicación de lo que son las fake news y de lo que han sido las mentiras a lo largo de la historia, pero en la toma de conciencia de lo que hoy significa la manipulación, pues de pronto se veía la noticia de que el convento que teníamos al lado estaba ardiendo y los medios de comunicación diciendo que estaba ardiendo, y era muy difícil que no te creyeras que ibas a salir y ver ardiendo el convento de Santa Catalina, ¿no? Por eso hay que ser muy conscientes de eso, y hay que valorar las buenas causas en los momentos en los que se vive y en las estrategias de las mentiras que padecemos en estos momentos. La educación. Y digo una última cosa, porque en España eso también lo sufrimos. La dictadura dejó muchas consecuencias. Una de ellas era que la cultura era un peligro y se invertía muy poco en cultura, porque la cultura te ayuda a pensar, cosa que no le conviene a los discursos totalitarios. ¿Eso qué significa? Pues que, por ejemplo, y tú lo sabes, si se comparan como instituciones que me preguntas lo que aporta el gobierno francés a la Alianza Francesa, lo que aporta el gobierno alemán al Goethe, lo que aporta el Reino Unido al British, lo comparas con lo que aporta el gobierno de España al Instituto Cervantes y las diferencias son abismales.
yo creo que trabajar por la democracia es ir consolidando los presupuestos públicos que se invierten en cultura y además aguantar con paciencia el pensamiento reaccionario que cada vez que pides inversiones en cultura te acusan de pesebrista. Es que los actores quieren vivir del Estado, es que los intelectuales quieren vivir del Estado, es que los profesores protestan porque son unos chupósteros y entonces no quieren que el gobierno autonómico recorte en su pesebrismo en las universidades. Bueno, pues el pensamiento reaccionario habla de pesebrismo y nosotros no tenemos que cortarnos la lengua a la hora de decir que no hay mejor inversión en la democracia que la inversión en cultura. Decía Tony Judt, el fallecido historiador británico, que las instituciones culturales, ¿no?, que ejercemos el poder blando de la diplomacia cultural, ¿no?, de los estados, deberíamos actuar como fuerza de interposición entre los intereses de los grandes mercados, intereses tecnológicos, comerciales, etc., y la ciudadanía, ¿no? A mí me gusta mucho esa idea, un poco que reivindica un papel tan activo para las instituciones culturales, como comentas ahora. Bueno, estamos ya terminando. Quería simplemente una reflexión final para los tres, ¿no? En este mundo de polarización de las opiniones públicas, donde la crispación de la ciudadanía puede llegar a ensordecer la importancia de preservar los valores democráticos de nuestra sociedad, ¿qué llamamiento haríais hoy, aquí, desde esta tribuna, ¿no?, en la que nos encontramos? Mariluz, ya con esto concluimos. Bien, pues hoy desde esta tribuna haría un llamamiento urgente para recuperar la palabra como espacio de encuentro, de entendimiento, respeto y humanidad. En un mundo donde la crispación parece imponerse sobre la escucha, donde el ruido sustituye al diálogo y las etiquetas reemplazan a las ideas, creo que defender el valor ético del lenguaje es defender la esencia misma de la democracia. Vivimos tiempos en los que la polarización y la desinformación erosionan el tejido cívico y las palabras se usan como armas, más que como puentes. En este contexto, las palabras tienen poder. Pueden construir muros o tender puentes, excluir o incluir, degradar o dignificar. Por eso, nuestro compromiso como ciudadanía debe ser reapropiarnos del lenguaje como territorio de convivencia, reconociendo que existen múltiples formas de expresarse y de entenderse que utilizamos las personas con discapacidad. Por lo tanto, el llamamiento que hago es a hablar con conciencia, a reivindicar un lenguaje que no busque vencer sino convencer, que no humille sino ilumine, que no divida sino que una. Las democracias no se sostienen solo con leyes y urnas, sino con la palabra compartida y el reconocimiento de todas las personas como iguales, independientemente de cómo se comuniquen. Creo que debemos promover un nuevo pacto lingüístico y ético, donde la diversidad de pensamiento, de identidad, de capacidades y modos de comunicación sea valorada como riqueza y no como amenaza, porque cuidar el lenguaje es cuidar la democracia. Cuando se empobrece la palabra, se empobrece también la capacidad de pensar, de disentir con respeto y de convivir con justicia. Por eso, el llamamiento que hago aquí es cuidar el poder de las palabras justas, a enseñar y aprender que el lenguaje inclusivo no es una moda. En un mundo ensordecido por el grito, reivindiquemos la palabra serena, la palabra que escucha, la palabra que construye. Que el español, esta lengua rica, diversa y plural,
sea el hilo conductor de una sociedad más empática y democrática, sin olvidar las múltiples formas de expresión que utilizamos las personas con discapacidad. Sí, Ruth. Yo, la verdad, creo que Mariluz lo ha dicho y lo ha resumido maravillosamente bien, pero sí he escrito un pequeño párrafo que dedico a mis alumnos de doble grado, de Derecho y ADE, que tuvieron la candidez de confesar que no leían prensa y que no leían literatura. Yo esa noche no dormí y hoy pues hago el llamamiento que les dedico a ellos, y mi llamamiento es por el retorno de la palabra de la sobremesa en familia, de la palabra del compañero o compañera de juerga frente al avatar del amigo virtual, de la palabra de un artículo de análisis en prensa o de una obra de literatura frente a la vertiginosa secuencia de reels en TikTok, Instagram o Facebook, de la palabra del debate frente a los pulgares de likes o dislikes y a los mensajes crípticos y casi siempre en tono subido en redes sociales, de la palabra de las mujeres en medios digitales frente a la violencia digital que cada vez más las silencia, y con el retorno a la palabra, el retorno del diálogo, del matiz, de la convivencia, de la calma, de la reflexión sosegada y, por supuesto, con todo ello, de la esperanza de construir un futuro compartido. Y la esperanza de poder seguir conversando y hablando de estas cosas con personas como Ruth y como Mariluz, porque eso es importante y nos habla de la necesidad de seguir manteniendo valores, Cuando te dicen que los jóvenes no leen prensa, no duermes, y a veces cuando lees la prensa tampoco duermes, porque la situación está complicada, ¿no? Y bueno, ¿qué quiere decir eso? Pues hay que seguir defendiendo nuestros valores, que la información y la cultura son valores fundamentales y que cuando hablamos de valores estamos hablando en la construcción de un nosotros en una ilusión colectiva, pero donde la decencia personal es muy, muy importante. Por ejemplo, acabo de leer el libro de Carlos Castresana sobre la situación de la justicia bajo las togas, defensor de los derechos humanos, y uno saca en conclusión qué difíciles están las cosas, pero qué importante es que haya una persona decente, siendo juez, siendo abogado o siendo fiscal, que frente a los bulos y las presiones quiera que se haga justicia de verdad y que triunfe la verdad. Otro de los momentos más interesantes para mí del Congreso de Arequipa fue la reflexión de algunos periodistas sobre el papel básico para la democracia de la información. Y entonces ellos veían la situación, muchos medios que ahora más que trabajar para informar, trabajan para los intereses económicos o políticos que defienden, y la dificultad de los periodistas de mantener su dignidad en medio de toda esa trifulca de malas intenciones, ¿no? Lo importante de la decencia del periodista, que no se deja presionar para traicionar su vocación a la hora de informar en vez de entender mentiras interesadas. Yo creo que eso es lo fundamental cuando hablamos de valores democráticos, defender que no puede haber un nosotros que no respete la conciencia individual y que no hay conciencias individuales que no se traicionen a sí mismas cuando traicionan al nosotros y a sus ilusiones colectivas. Y ahí el lenguaje es fundamental, porque es el medio que tenemos para decir sí o para decir no, para decir te quiero o para decir no me engañes. Muy bien. Muchas gracias, Luis, Ruth, Mariluz. Ha sido un debate muy interesante. Creo que vamos a poder continuar la conversación ahora,
porque el Instituto Cervantes tiene el gusto de invitarles a un vino español aquí en nuestra sala de exposiciones. ¿Vale? De acuerdo, muchas gracias.